Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Actualidad y Tecnología con su querido amigo Fer Oyuela. Bueno, nosotros seguimos detallando noticias, muy contentos de poder hacer una transmisión más, muy contentos de estar en este espacio. Así que bueno, les traemos toda la actualidad del momento. Y en efecto, queremos el día de hoy hablar acerca de noticias importantes, de desafíos, preocupaciones y pues obviamente de toda la polémica que se está generando en términos de reforma migratoria, en términos de asilo y pues obviamente todas las noticias que van de la mano con este gran desafío. Así que amigo mío, quédese por favor con nosotros, vamos a estar interactuando con un sinfín de noticias, pilas y nos vamos de lleno con la información que le traemos el día de hoy. Sabemos de que hay un tema bastante polémico con todo lo que se está dando a conocer de la reforma migratoria, todas las acciones en términos de asilos. Sabemos de que hay unas ciudades que han estado convulsionando por todo lo que se ha generado, que no los inmigrantes que llegan a diferentes ciudades no caben, están pues con eso de que ya no les pueden dar las condiciones mínimas para poderles ayudar. Y pues obviamente también sabemos lo de la ley antimigrantes de Florida, esa famosa ley SB 1718 y adicional todo lo que está haciendo Texas con las boyas y todo lo relacionado a esto, ¿verdad? Que es lamentable. Pero abonando a esto, sabemos de que la frontera entre Estados Unidos y México sigue siendo un foco de atención para, pues obviamente, los solicitantes de asilo. Sabemos de que hay un tema inmerso de los defensores de los derechos de los inmigrantes y que las autoridades gubernamentales están tratando de reaccionar. En una reciente discusión legal, claro, en un tribunal federal, pues estuvieron el gobierno discutiendo, estuvieron validando la continuación de, todo esto que implica la política de prohibición de asilo en la frontera del sur, pues obviamente patrocinado por el presidente Joe Biden, mientras se apela a una orden del juez que fue anulada. Esta medida, pues obviamente es temporal, pero no sabemos ese temporal hasta dónde va a llegar. Y pues obviamente aquí es donde viene la preocupación sobre la protección de los derechos de los inmigrantes y todo el tema y el debate político que puede generarse en términos migratorios. Es medio complicado, sabemos de que también como parte de todo el desarrollo controvertido de las noticias, también hay una noticia interesante que un agente de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos enfrenta acusaciones de soborno. Según las autoridades, el agente había ofrecido documentos de inmigración falsificados a un inmigrante indocumentado. Una ciudadana de México y El Salvador estuvo inmerso en todo eso, imagínense, a cambio de la suma de $5,000. Este incidente resalta la necesidad de mantener la integridad de las instituciones encargadas de aplicar las leyes de inmigración y al mismo tiempo poner en manifiesto la vulnerabilidad de muchos inmigrantes que buscan la oportunidad, el sueño americano aquí en Estados Unidos. Pues obviamente, miren, es el recopilatorio de todas las noticias de la semana pasada. Imagínense, punto importante a recalcar. Además, sabemos de que tenemos una crisis en la frontera. Hay un problema logístico entre múltiples ciudades y que lo que han hecho algunos gobernadores es que esos inmigrantes que llegan a, digámoslo así, a sus ciudades, los están mandando a otras ciudades y comienza ese jueguito de llevar y traer gente y pues obviamente por el momento la ciudad de Nueva York, el alcalde Eric Adams ha anunciado que la ciudad está quedándose sin espacio para el tema de los refugios que albergan a una creciente afluencia de inmigrantes que llegan desde la frontera del sur. Esta escasez de refugios ha llevado a situaciones preocupantes. Entonces,
Sabemos de que hay condiciones que han estado durmiendo al aire libre, que obviamente se ve en la ciudad, y todo esto pues ha generado polémica, objeciones en referencia a todo el tema de los que defienden los derechos humanos. El alcalde Eric Adams advierte que la situación podría empeorar en los próximos días. Pero quiero que usted me cuente, por favor, en la lista de los comentarios qué es lo que piensa, qué cree, qué opina en referencia a todas estas noticias. Así como también noticia impactante que dicen que lastimosamente una persona falleció al intentar cruzar las barreras, las famosas boyas del Río Bravo, que han sido actualmente instaladas por parte del gobierno texano. También hay una gran controversia porque todo esto se pasa por encima de la ley federal de inmigración, aunque las autoridades texanas siguen defendiendo esta medida como un esfuerzo para controlar los cruces ilegales desde México. Algunos críticos argumentan que estas acciones infringen la soberanía estadounidense, así como también la mexicana, y algunos ponen en riesgo pues todo el accionar, tratados de libre comercio, tratados internacionales, temas económicos, por el tema de estas boyas. Y pues obviamente sabemos de que la gente que se da la travesía es porque anda buscando un futuro mejor directamente en los Estados Unidos. Todos estos eventos recientes subrayan la necesidad de encontrar soluciones humanitarias y efectivas para abordar la compleja situación en las fronteras. Decisiones legales, reforma migratoria, acciones gubernamentales, condiciones en los refugios y todo lo que actualmente hemos generado. Pues toda esta discusión en la sociedad, en el gobierno, que resaltan la importancia de mantener el enfoque equilibrado, tienen que dar una respuesta equitativa en términos migratorios, que vaya de la mano, claro, con la seguridad de las fronteras y con todo lo que hemos venido hablando. Entonces, amigo mío, no se pierda ninguno de nuestros videos. No se pierda el sazón de su querido servidor y vamos por más. Vamos por más en este 2023, así que pues estas son las noticias, el resumen de noticias que traemos día con día. Así que bueno, regálenos un like, comparte el video, suscríbase a este hermoso canal. Y bueno, me despido porque no me enrollo más. Como usted ya lo sabe, mi nombre es Fernando y nos estamos viendo en la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego.